Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que este nuevo comienzo de año los encuentre rebosantes de energía, con esa chispa que nos impulsa a perseguir nuestros sueños y sobre todo, listos para empezar este año con el pie derecho pisando fuerte y con grandes expectativas. Hoy nos hemos reunido para compartir una noticia que sinceramente ha sido como un terremoto en el mundo del entretenimiento, una revelación que nos ha dejado a todos con la boca abierta, boquiabiertos y con un torbellino de emociones. Una noticia que cuando la escuchen y la procesen, estoy completamente seguro de que les va a impactar tanto, o incluso más, de lo que nos ha impactado a nosotros. Y es que como ustedes bien saben, en este canal nuestra pasión es mantenernos a la vanguardia, estar al día de todo lo que sucede en el vibrante y a menudo sorprendente universo del entretenimiento y hoy, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desvelarles algo que tiene que ver con dos nombres que estoy seguro resuenan en sus mentes y en sus corazones con una fuerza innegable, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien. Dos de las estrellas más queridas, admiradas y seguidas de la televisión turca, y no solo de Turquía, sino que su popularidad ha traspasado fronteras, conquistando audiencias a nivel internacional con un carisma arrollador y un talento indiscutible. Así que si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese icónico botoncito rojo de suscribirse, que es el primer paso para unirse a nuestra comunidad, y por supuesto, activen esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras primicias, de esos contenidos que preparamos con tanto cariño y dedicación. Porque créanme, lo que les vamos a contar hoy es pura dinamita, es oro puro en el mundo de los rumores y las confirmaciones. Y es que quién podría olvidar la conexión, la sinergia, la asterisco química innegable que emanaba de Can Yaman y Demet Özdemir cada vez que aparecían en pantalla en Erkencikus. Esa serie que sin lugar a dudas se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones, provocando suspiros y generando una legión de seguidores fieles por todo el mundo. Nos dejaron a todos suspendidos en el aire, cautivados por cada mirada cargada de significado, cada sonrisa que iluminaba la pantalla, cada momento de complicidad que se tejía entre sus personajes, el carismático Candibit y la entrañable Sanemayın. Se transformaron casi instantáneamente en la asterisco pareja soñada por excelencia, en ese ideal romántico que todos anhelamos ver. Y como era de esperarse, los rumores sobre su posible relación en la vida real no tardaron en surgir, ¿verdad? Era inevitable. Los fans, con su ferviente deseo de ver esa magia trasladada fuera de la ficción, clamaban por verlos juntos, especulando con cada aparición pública, cada fotografía que compartían en sus redes sociales, cada gesto que pudiera interpretarse como algo más que amistad. Y aunque en su momento ambos actores, de forma pública y con admirable coherencia, negaron rotundamente tener una relación sentimental más allá de la amistad sincera y el compañerismo profesional, la ilusión de sus seguidores, esa chispa de esperanza, nunca se desvaneció del todo. Siempre quedó esa tenue luz, ese algo intangible que hacía pensar a muchos que tal vez, solo tal vez, existía algo más profundo, algo más real entre ellos. Pero basta de preámbulos porque sé perfectamente que están ansiosos, con la respiración contenida, por saber de qué se trata exactamente esta noticia tan impactante que hemos prometido. Y es aquí, en este preciso instante, donde la cosa se pone realmente, verdaderamente, asterisco interesante. Imaginen esto, el reloj marca las primeras y prometedoras horas del nuevo año, ese momento mágico en el que el ambiente aún está impregnado de la euforia, la alegría y la esperanza de las celebraciones de Año Nuevo, y de repente asterisco boom. Un anuncio, una filtración, una noticia que sacude los cimientos mismos del espectáculo, que nos deja helados y emocionados a partes iguales. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes hasta ahora han mantenido una relación profesional ejemplar y, según sus propias declaraciones, una amistad muy cercana y sólida, han decidido dar un paso más allá. Están planeando un proyecto conjunto que trasciende, de forma radical, lo que hemos visto hasta ahora en pantalla. Porque la información que ha llegado a nuestros oídos, información que hemos estado investigando con lupa y que ahora estamos a punto de compartir con ustedes con la máxima fidelidad, sugiere precisamente eso, y de una manera que sinceramente asterisco nadie esperaba. Se habla con creciente fuerza y convicción de un asterisco posible regreso. Sí han oído bien, un regreso. Pero no se trata de cualquier tipo de regreso. No estamos hablando, bajo ningún concepto, de una simple repetición de Erkencikus, aunque seamos honestos, todos amaríamos volver a ver esa historia que nos enamoró. Estamos hablando de asterisco algo nuevo, algo fresco,
algo que tiene el potencial de redefinir sus carreras y, de paso, volvernos a cautivar a todos de una manera que aún no podemos imaginar. Los detalles, lo admitimos con franqueza, son escasos. Y es precisamente esa falta de información concreta, ese velo de misterio, lo que alimenta la expectación de forma exponencial. Pero las fuentes que tenemos, las que hemos contrastado y que consideramos bastante fiables, apuntan firmemente a que se está gestando un proyecto que los volverá a unir profesionalmente, pero esta vez con roles completamente nuevos, un enfoque narrativo innovador y posiblemente un universo argumental que podría ser radicalmente diferente a lo que vivimos en su anterior y absolutamente exitosa colaboración. ¿De qué tipo de proyecto podría tratarse? Aquí es donde nuestra imaginación, y seguramente la de ustedes también, se desboca, ¿verdad? Las posibilidades son tan vastas como emocionantes. Podría ser una asterisco película, una superproducción cinematográfica que reúna a estas dos estrellas en la gran pantalla. O quizás una asterisco nueva serie de televisión, pero no una cualquiera, sino una con una trama completamente distinta, un género que explore nuevas facetas de su talento, o incluso un drama intenso que nos mantenga pegados al sofá. O tal vez, y esto es lo que más nos intriga, algo asterisco aún más ambicioso. Los rumores más fuertes, los que hemos captado con mayor intensidad, apuntan hacia una asterisco producción internacional, un proyecto de gran envergadura que aprovecharía al máximo el alcance global y la popularidad ya consolidada de ambos actores. Piensen en la asterisco fascinante posibilidad de verlos trabajando juntos en un contexto completamente diferente, explorando géneros que quizás no hayan tocado antes, o retomando roles que les permitan mostrar facetas nuevas y sorprendentes de su innegable talento actoral. La verdad es que las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos llena de una expectación sin precedentes. Y lo más sorprendente de todo, lo que añade un toque de intriga digno de una película de suspense, es asterisco cómo se ha filtrado esta información. No ha sido a través de comunicados oficiales, cuidadosamente elaborados, ni de grandes y predecibles ruedas de prensa. Ha sido de una manera mucho más sutil, más etérea, más misteriosa, como si la propia trama se estuviera desplegando ante nuestros ojos. Hemos sido testigos de asterisco pequeñas pistas, de encuentros fortuitos que han sido capturados por los fans más avispados y observadores, de comentarios enigmáticos en redes sociales que, vistos en retrospectiva, ahora cobran un significado profundo y revelador. Hemos visto cómo los fans más dedicados, esos detectives incansables del mundo del espectáculo, han estado analizando cada detalle, cada gesto, cada coincidencia, buscando la más mínima indicación de una colaboración inminente. Y ahora, después de tanta especulación y análisis minucioso, parece que esas sospechas fundadas tienen, por fin, una base sólida y tangible. Es fundamental recordar, para poner todo esto en perspectiva, que ambos actores han tenido asterisco trayectorias muy exitosas y destacadas por separado desde que se despidieron de Erkencicus. Can Yaman ha conquistado corazones en Italia con su carisma natural, su presencia magnética y su participación en producciones de gran alcance que lo han catapultado al estrellato en ese país. Ha sido el foco de muchísima atención mediática, no solo por su trabajo, sino también por sus proyectos personales y su constante presencia en el ojo público. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido brillando con luz propia en la televisión turca, asumiendo papeles que la han consolidado como una actriz versátil y talentosa, demostrando una increíble capacidad para conectar con el público en una amplia gama de géneros, desde dramas conmovedores hasta comedias románticas. Entonces, ante estas carreras individuales tan sólidas y exitosas, asterisco, ¿qué podría motivarlos a unirse nuevamente? Sin lugar a dudas, tiene que ser un proyecto asterisco realmente especial, uno que represente un desafío significativo y una oportunidad única tanto para Can como para Demet. Las especulaciones sobre los motivos de esta posible unión son tan variadas como apasionantes. Algunos analistas de la industria creen firmemente que se trata de una asterisco estrategia de marketing brillante, una jugada maestra para capitalizar y potenciar al máximo la enorme popularidad y el fenómeno fan que alcanzaron juntos. Otros, sin embargo, piensan que es un asterisco deseo genuino de reencontrarse en el set, de revivir esa magia especial que crearon juntos y de explorar nuevas posibilidades creativas. Y por supuesto, no faltan quienes sugieren que quizás, esta colaboración podría ser una forma de asterisco zanjar viejas polémicas o de acallar definitivamente esos rumores y especulaciones que han rodeado sus vidas personales a lo largo del tiempo. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, el resultado, estamos seguros, asterisco promete ser explosivo y cautivador. Ahora, ¿qué podemos esperar concretamente de este supuesto nuevo proyecto?
Si nos guiamos por el descomunal impacto que tuvo Erkencicus a nivel mundial, podemos anticipar algo que, sin duda, capturará la atención de audiencias globales. Tal vez una asterisco historia de amor con un giro inesperado, un romance que desafíe las convenciones y nos mantenga al borde del asiento. O quizás un asterisco drama intenso y conmovedor, con diálogos afilados, actuaciones profundas y una trama que nos haga reflexionar. O por qué no, una asterisco comedia romántica que nos haga reír a carcajadas, que nos devuelva esa ligereza y esa alegría que tanto necesitamos. La química entre Can y Demet es un hecho irrefutable, una fuerza de la naturaleza, y verlos interactuar nuevamente en pantalla, independientemente del guión, ya de por sí es un evento en sí mismo, un espectáculo garantizado. Los detalles concretos como el asterisco título del proyecto, el nombre del asterisco director que aportará su visión artística, el resto del asterisco elenco que podría complementar su talento, o la asterisco fecha de inicio de rodaje, aún son un completo misterio. Y esa, mis queridos seguidores, es precisamente parte de la emoción, ¿no creen? Esa incertidumbre nos deja con la intriga, con la necesidad imperiosa de seguir investigando, de estar atentos a cada nueva pista, a cada pequeña revelación. Podríamos estar, y las probabilidades apuntan a que sí, ante el inicio de una nueva y emocionante era para estos dos talentosos actores, una etapa que consolide aún más su estatus de estrellas internacionales y marque un antes y un después en sus ya brillantes carreras. Y hablando de estatus de estrellas, es verdaderamente fascinante observar cómo la asterisco industria del entretenimiento turco ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y como actores como Can Yaman y Demet Özdemir han sido verdaderos pioneros, verdaderos embajadores, en llevar estas producciones de alta calidad a audiencias globales. Su éxito rotundo no solo ha abierto puertas para otros talentos turcos, sino que también ha demostrado de manera contundente el inmenso potencial que tienen las historias turcas para cautivar y emocionar al mundo entero. Por eso este posible reencuentro no es solo importante para ellos como individuos, sino que representa un hito significativo para la industria en su conjunto. ¿Y qué pasa con sus asterisco vidas personales? Es innegable que el público, nosotros sus seguidores, siempre estamos ávidos de conocer más sobre la vida privada de nuestros ídolos. Aunque en este canal intentamos mantenernos enfocados en lo profesional, en su arte y en su carrera, es francamente difícil ignorar la curiosidad natural que despiertan sus relaciones y sus vidas fuera de los focos. Si bien por ahora solo podemos especular con fundamento sobre un proyecto puramente profesional, es totalmente natural que los fans se pregunten si esta colaboración podría tener alguna implicación en sus vidas sentimentales. Sin embargo, como siempre debemos recordar, y es crucial, que la información oficial es la única que debemos tomar como verdadera y sólida. Y por ahora, en lo que respecta a sus vidas privadas, solo tenemos rumores y una gran expectación colectiva. Este tipo de noticias, la verdad sea dicha, son las que nos hacen amar nuestro trabajo. La emoción que genera la intriga, la pura adrenalina de descubrir algo nuevo y sorprendente, y la conexión profunda que creamos con ustedes, nuestros seguidores, al compartir estas primicias y estas exclusivas. Es un círculo virtuoso, un ciclo imparable donde la curiosidad colectiva nos impulsa a investigar sin descanso y la pasión compartida por el mundo del entretenimiento nos une como una gran familia. Así que para resumir un poco lo que hemos estado comentando en este apasionante vídeo, la noticia impactante que hoy les traemos gira en torno a la asterisco posibilidad tangible y muy real de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos. Los rumores, cada vez más persistentes y con más fundamento, sugieren un proyecto ambicioso, posiblemente de alcance internacional, que podría sorprender a todos por su enfoque narrativo, su formato innovador y su potencial para revolucionar el panorama audiovisual. Aunque los detalles concretos aún son escasos y envueltos en un halo de misterio, la expectativa es máxima, y estamos absolutamente seguros de que, cuando se confirmen oficialmente, serán noticias que acapararán titulares a nivel mundial y generarán un revuelo sin precedentes. La química entre estos dos actores es legendaria, es un fenómeno en sí mismo, y un reencuentro profesional promete ser, sin lugar a dudas, un evento televisivo o cinematográfico imperdible, una cita obligada para todos los amantes del buen entretenimiento. Y ahora, la pregunta del millón, la que realmente nos IMP. Horta conocer su opinión, asterisco, ¿qué opinan ustedes, nuestros queridos espectadores, sobre esta posible colaboración? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos? ¿Creen que este nuevo proyecto podría superar el fenómeno y el éxito masivo de Erkencicus? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes.
Son parte fundamental de esta comunidad, el motor que nos impulsa a seguir adelante. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado tan intrigante, emocionante y revelador como nosotros, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo, sus likes, son la energía que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más frescas, los contenidos más interesantes y las primicias más exclusivas. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Khan y de Met, con todos aquellos que aman el mundo del entretenimiento y que disfrutarían de esta noticia tanto como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo que sucede. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo y su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto.